Bienvenidos a nuestro podcast Libres. Le habla la pastora Jaismy Hernández y estoy aquí junto a mi esposo Juanqui Castañeda. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, de gran relevancia, la música en la liturgia. ¿Por qué es importante la música en la liturgia y de qué manera debe ser esa música en la liturgia? Y partimos del hecho de que la música prácticamente es un arma poderosa. La música nos ayuda a despertar las emociones, nos puede llevar desde la tristeza hasta la alegría, hasta incluso la excitación. La música ayuda en la parte del aprendizaje, en la parte cerebral, en la parte de la memoria. Son muchísimos los beneficios que podemos encontrar acerca de la música. Y la idea hoy precisamente es poder enlazar ese poder de la música, esa capacidad de la música, pero en la liturgia. Me quedó sonando lo de la excitación en la música. Dios mío. Me quedó sonando. También. Bueno, sí, la música es muy importante. La alabanza es súper importantísima. Hay un libro dedicado totalmente a la alabanza, que son los salmos, ¿cierto? Sí, total. Entonces la alabanza es súper importante. La música es, como dijo Jaime, la música tiene un efecto muy poderoso en las emociones del ser humano y por eso es una herramienta también muy, muy importante en la iglesia. Pero tú mencionabas en la liturgia, y primero que todo hay que definir qué es eso de la liturgia, porque eso suena como católico. Como católico, así como como de todo curas, así, no sé. Gregoriano, no sé, como esa estructura Sí. cuadriculada. En la jerga evangélica no se utiliza la palabra liturgia, pero para explicar un poco y poner en contexto, la liturgia simplemente es el orden y la forma en que se hace el culto en la iglesia. Okay. En otras palabras, la liturgia es el culto, ¿ya? Sino que está dicho de una forma un poco en nuestro más... lenguaje. Vamos para el culto. Sí, para el culto. O sea, vamos a participar de la liturgia. Exactamente, Okay. La liturgia es el orden y la forma en que se hacen las cosas en el culto. Okay. Esa es la liturgia. Por ejemplo, la liturgia normal, tradicional, evangélica es... Oración, lectura, alabanzas, predicación, alabanzas, anuncios, predicación, luego oración de despedida. Ese es el orden, exacto, ese es el orden de la liturgia. Por ejemplo, nosotros no lo hacemos así. Después de la alabanza, enseguida viene la prédica. Viene la predicación y luego viene la parte de las ofrendas. Y lo último es la... O sea que cada iglesia tiene como que esa capacidad o esa libertad de poder organizar su liturgia. Sí, y la Biblia no dice nada de eso. Eso es algo muy personal de cada iglesia, de cada organización, de cada pastor. Entonces, la idea de este programa es hablar un poco de cómo debe ser la música en la liturgia, porque la música puede ser de muchas formas, en muchos contextos. Yo puedo estar en mi casa, en el cuarto, descansando y escuchando una canción, y esa canción puede tener un contenido un poquito como más, yo no sé, guapachoso, diría yo, porque quiero sentirme animado y de pronto la canción dice, vamos adelante y vamos a bailar y entonces, ¿qué? Y todo eso y chévere. Pero la pregunta es, ¿ese tipo de letra o ese tipo de música sería la ideal en el culto, en la liturgia, cuando es otro contexto, cuando nos reunimos allí en el templo? Yo por lo menos cuando estoy en la casa, y Juanca es testigo, a mí me encanta Redimidos. Y yo soy de las que pongo las canciones de Redimidos y me gusta toda esa mezcla urbana. Soy feliz con la música. ¿Te gusta urbana. el trap? Me gusta, no, el trap no. Trap. Bueno, me gusta la trap música cristiano. urbana. Bueno, me gusta la música urbana. Ajá. Y lo importante, como estábamos comentando, es no analizar el ritmo, porque es que la temática de hoy no tiene nada que ver con el ritmo, aclaramos. Hablamos del contenido. O sea, que el trap no es pecado, ¿no? No, ese es otro tema, mi amor. Ese es otro tema. Sí, mejor no nos enredemos. Por ahí dicen que la música urbana es pecado, ¿no? Pero no, ese no es el tema. Bueno, ese no es el tema. Otro día, no se desesperen. Sí, no se desesperen porque de pronto aquí sí se forma el enredo con este tema. Sobre todo es el contenido. O sea, lo que queremos hablar es sobre el contenido. Ahora, no vamos a juzgar aquellos que permiten ciertas canciones dentro de su liturgia o dentro del culto a Dios, porque como comentaba Juanqui, la Biblia no dice absolutamente nada sobre eso. Solamente damos nuestra opinión bajo la perspectiva bíblica. O sea, ¿cuál sería el ideal del contenido dentro de la canción
que se maneja en la liturgia evangélica o la liturgia cristiana? Bueno, yo no sé, yo quiero contar un testimonio. Porque a veces todo esto puede ser también un tema como de percepción, ¿no? Pero a mi opinión, y yo saco la tuya también, creo que la música en el culto tiene que ser exclusivamente de exaltación y de adoración al Señor, porque el culto es cristocéntrico, ¿cierto? Y nos reunimos a adorar a Dios, a adorar a nuestro Señor, y eso lo tenían claro la iglesia cuando empezó en sus orígenes. En el siglo I, la iglesia, cuando se reunía en las casas, ellos se reunían a cantarle coros y a exaltar a Jesús, la obra de Jesús, la resurrección de Jesús, y todo tenía que ver con Jesús, el Señor, el Redentor, el Salvador. Entonces yo pienso que lo ideal es que la música que se toca, la alabanza que se toca en el servicio, tiene que ser dirigida exclusivamente al Señor, porque hay una música que no necesariamente exalta a Dios, o sea, de alguna manera indirecta sí, indirecta, claro, porque hay música que solo habla de la obra de Dios en nosotros, pero no tanto de Dios en sí, ¿ya? Del Señor en sí. Y de alguna manera indirectamente también exalta al Señor. Pero yo pienso que hay que exaltarlo en la música específicamente, de una forma más directa. Yo voy a contarte un testimonio. A una vez a mí, hace unos años, cuando era predicador, cuando era evangelista, yo no sé, maestro, yo no sé. Bueno, cuando me invitaron en pocas ocasiones. A mí no me invitan en las iglesias, porque ya saben cómo me pongo. Como ese dicho, no me inviten. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Entonces, porque, bueno, no voy a hablar de eso. El punto es que yo fui a una iglesia a predicar hace un par de años. Y bueno, yo estaba ahí esperando que me pasaran y estaban tocando las alabanzas. Tocaron algunas canciones que yo conocía, listo. Pero de repente empezaron a tocar una canción que yo nunca había escuchado. Yo nunca la había escuchado. Y empezaron a cantar esa alabanza y la letra decía, la canción es El Equipaje. No sé si lo canta Lily Guzmán, yo no sé. Creo que es Lily Guzmán. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo dice? Cántala, pues. Pero yo no me la sé, esa canción. Bueno, esa que dice... ¿Cómo es José? La canción del Equipaje tampoco se la sabe José. Más o menos dice así, suelta el equipaje, echa para allá, salta, pega un brinquito, salte, algo así era la canción, el equipaje. Ustedes la conocen más que yo, el equipaje. Bueno, yo estaba analizando la letra y yo decía, ajá, pero salta un brinco, échate para allá, suelta el equipaje y tal. Y esa canción, ¿de qué habla? ¿De qué está diciendo esa canción? O sea, no menciona ni a Dios, ni a Cristo, ni te adoramos, ni nada. Y entonces a mí me quedé como un poco como sorprendido, como raro, como consternado, que por qué se estaba cantando esa canción con ese contenido, ese contenido lírico en la alabanza, ¿no? Se supone que cuando uno va al culto, cuando uno va a la presencia de Dios, es al exaltarlo, alabarlo. No significa que la canción era mala, claro. No significa que es mala la canción, sino que yo pienso que no era lo ideal, claro, en el contexto en el que estábamos, es decir, en el culto, en la liturgia, que de eso es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces pienso que hay ciertas canciones que hablan más como de cosas personales, de experiencias personales, claro, y no tanto de exaltar y de adorar al Señor, como una canción que está ahora muy pegada, una canción muy viral que habla de un corito que cuando Él me toca, ¿y cómo es que dice? Y cuando Él me toca, yo siento que se van las caras. Algo así creo que dice la canción. Algo así. Algo así. Entonces, ¿qué dices tú de esa canción? Es que volvemos a lo mismo. Realmente el culto, el centro del culto es la adoración a Dios. Sí. Expresión de una gratitud, o sea, de un corazón agradecido, una claro, expresión de gratitud ante las maravillas de Dios, ante su misericordia, ante su bondad, ante su salvación. Por lo tanto, el contenido tiene que hablar de los atributos de Dios. Amén. Tiene que hablar de las hazañas de Dios, de las proezas de Dios. Y esta canción en particular, aunque... De sus atributos, de su personalidad, de su amor, de su gracia, de su obra. De su gracia, de sus obras, de la creación como tal.
Y esta canción es chévere, porque no se puede negar que estas canciones son chéveres. Ese ritmo dominicano. Los coritos pentecostales. Esos coritos pentecostales, ¿para qué? Son espectaculares. Nosotros como costeños, ¿no? Desciende el fuego. Desciende el fuego en esos coros, porque hay una parte emocional que se vincula a ese tipo de ritmo, una parte emocional, porque somos seres emocionales que manifestamos nuestras emociones. Sí. Cuando cantamos a Dios y no podemos negar esas emociones, como hay ciertas líneas de pensamiento en el ambiente cristiano que quieren negar esa manifestación de las emociones a Dios. Pero volvemos, el corito como tal no tiene un contenido que realmente dentro de la liturgia, en el templo, en la iglesia, no es relevante, no tiene ese contenido que adora a Dios directamente, que se enfoca en los atributos de Dios, sino más bien como una experiencia personal. Como yo decía ahorita, hablar de la obra de Dios también es exaltar a Dios. Claro. Pero hablar de la obra de Dios, ¿en qué forma? Porque hay una diferencia, ojo con lo que te voy a decir. Hay una diferencia entre decir, el Señor me toca, y Dios me toca, y Dios me toca, y el Señor me toca, y cuando me toca, y cuando el Señor me toca, yo brinco, yo salto, yo me siento contento, me siento feliz. Ok, bien, está bien, Dios te toca y todo eso, está bien. Pero diferente es hablar de la obra de Dios en mi vida con un contexto mucho más bíblico. Por ejemplo, hay una canción que a mí me gusta mucho que se llama En la Cruz, ¿no? Wow. Es un himno, pero creo que Gadiel la canta un poquito más guapachosa. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. O sea que, yo no canto, yo no canto, pero bueno. Resalta la salvación. La cruz de Cristo, la obra de Cristo, la obra que hizo en nosotros. Entonces, estoy hablando de la obra de Dios en mí, pero en un contexto, en una forma muy diferente, muy bíblica, muy centrada, muy profunda. Al decir yo, no, Dios me toca. O sea, pero Dios me toca algo muy ambiguo. O cuando hay coritos que nada más se enfocan en eso. Recibe, exacto. Entonces, recibe, te toca. O sea, son buenos para armar la recocha, pero... Ajá, pero sí, como, exacto. Pero como para saltar al Señor, alabanza a Dios, adoración a Dios, yo pienso que no lo son. No lo son. O sea, entonces... La conclusión es que en ese contexto, en el culto, en la liturgia, pienso que no son las canciones ideales. Claro. No son las canciones ideales. Y nuevamente, yo creo que es importante aclarar esto, Juan, porque siempre hay hermanos malintencionados, si se pueden llamar hermanitos, que toman ciertos pedazos de los videos y crean reacciones, pero lo que hacen es distorsionar completamente el sentido del video. Por eso me gusta como que el momento que el video va como corriendo, nuevamente aclarar, no estamos juzgando a las congregaciones que lo hacen. Estamos diciendo que no es lo ideal. No es lo ideal. Si usted está acostumbrado a incluir ese tipo de coritos en la congregación, bueno, usted le entregará cuentas a Dios por la manera como usted administra las cosas dentro del templo. Pero, ¿qué es lo ideal? ¿Cuál es la perspectiva bíblica? ¿Cuál es la visión bíblica? La visión bíblica es que los salmos, los cánticos, que se presenten delante de Dios como un perfume de adoración y alabanza, estén centrados en Dios. Que Dios sea su enfoque y su contenido. Entonces, tú una vez me dijiste que está lo bueno de Dios y ¿cómo? Está lo bueno y lo excelente. Lo excelente. Entonces, lo excelente es que la letra exalte a Dios, exalte la obra de Dios, glorifique a Dios y sobre todo, porque una vez... Te voy a contar otro testimonio. Me cuenta el testimonio. Otra historia. Y una vez estaba en una reunión de pastores. Ajá. De pastores, eran unos pastores un poco diferentes. Entre esos estaba yo. O sea, que era muy diferente. Entonces estaba yo ahí y uno de los pastores, era una reunión como para un proyecto. Entonces uno de ellos me dijo, yo pienso que la música se puede usar pedagógicamente, o sea, tiene un contenido pedagógico. Es decir, que la música en el culto debe ir conectada a la palabra. Y la música y la alabanza también tiene que reforzar lo que se va a enseñar. Primera vez yo que escuchaba eso.
El hombre es músico. Y yo decía, oye, tienes razón. Yo decía, sí, en mi congregación tiene que ser así. La música tiene que ir conectada con la palabra y tiene que ser un instrumento para que la persona también reciba la palabra y la enseñanza de Dios, porque la música tiene ese poder, ¿cierto? A los niños, ¿te acuerdas que a los niños se les enseñan con música, con canto, para que se aprendan las cosas? Entonces la música tiene ese poder. La memoria, el aprendizaje. Claro que sí. Entonces debemos saber, debemos reconocer que la música también tiene ese poder, tiene ese alcance y también debe ser usada así. Pero si yo voy al culto y de pronto yo me siento un poco desanimado, ¿no? Un poco desanimado, un poco triste porque estoy pasando por una prueba difícil, valga así el ejemplo, y yo escucho y todos los temas son como, no, sí, el Señor me toca y el fuego y recibe y tal, y yo, ajá, sí, pero ¿qué me está diciendo a mí para consolar mi espíritu, para llenar mi espíritu? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me está diciendo? Desde la música Dios tiene que hablarme también. Desde la música Dios tiene que hablarme. Aunque la música es para el Señor, la música también me ministra a mí, me toca a mí, sí, me habla. Entonces me libera, sí. Cuando tú llegas entonces es importante el contenido que tiene esa música, que tiene esa canción, y por eso debe ser de exaltación, debe ser de gloria, debe hablar de Dios, de su obra, de su manifestación, de sus atributos. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es santo, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, su gracia está sobre nosotros. Cuando yo escucho eso en la música, eso toca mi corazón, llega a mi vida, me reanima, me enseña, me levanta y hace un montón de cosas. No, y nos libera, por lo menos, y no depende del ritmo, porque hay canciones que son... Puede ser trap. Exacto, no, vuelves a la misma del trap. Trap con contenido. Bueno, no depende del ritmo, porque incluso, bueno, yo no sé de música, pero hay canciones que son muy rítmicas, no sé cuál sería el contexto o la palabra adecuada, el término adecuado para hablar sobre eso, pero su contenido contenido tropical. Tropical, listo. Por lo menos la canción que dice, bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio. Sí, pero ¿cómo se eres canta? tú, bendito Jehová. Cántala, en tu palabra esperaré. Pero mi cántala. Confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Amén, amén. Es un corito. Poderoso. Es tropical, es poderoso, pero cuando tú lo cantas, tú estás presentando una adoración maravillosa delante de Dios y tú experimentas también la liberación, porque es que la música libera. Exactamente. La música libera. En la medida en que yo adoro a Dios, yo exalto a Dios, también yo soy liberada de mis cargas, de mis preocupaciones. O sea que la música es muy importante. Súper y es por importantísima. Eso que como líderes tenemos que darle esa importancia claro. y entender esa arma poderosa que tenemos en nuestras manos, que Dios nos entregó, porque la música Dios nos la dio. Incluso Dios también se goza con cánticos y Dios se alegra con los cánticos, como dice el libro de Sofonías. Dios se alegra con los cánticos. Y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y Dios se mueve y habita en la alabanza de su pueblo. Y Dios hace maravillas en la alabanza de su pueblo. Y Dios te entrega la victoria en la adoración, porque la adoración es poderosa. Pero todo está en la manera como la enfoquemos. Claro si que nuestro enfoque es cristocéntrico, es Dios mismo, si el mismo contenido, canciones que Dios santo, que casi no se escuchan, que yo recuerdo en la época de Jesús Adrián Romero, cuando tenía un contenido muy nutrido en la palabra, Jesús, Señor de la creación, siendo forma de Dios. Wow. El libro, la Filipenses, la porción de Filipenses, capítulo 2, se despojó de sí mismo, tomó semejanza de la hombre. Semejanza Wow, de tú cantabas hombre, esa canción y tú y siendo te puro sin mancha. Hasta los sí. O la canción escatológica de Dino, del bosque. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal. O sea, es una canción gloriosa. Es la una canción de Marco gloriosa. Brunet de Abba Padre. Claro, poderosa. Contenido poderosa. Abba Padre, decirle, Abba Padre, tú en tus brazos nos sentimos mimados, amados. No, es maravilloso, es maravilloso. Y esas canciones hacen una obra en las personas. Claro, total. A diferencia de otras canciones que son guapachosas, son chéveres. ¿Para qué? Son chéveres y hasta te animan la fe. Hay una canción que es muy tropical, pero que tiene un contenido súper poderoso y súper bíblico, que es Anciano de Días. Wow, Anciano de Días. Cántala, pero cántate. Poder y gloria, Anciano de Días serás, toda nación. Pero cántala con el ritmo. Y la creación
anciano de día se postrará, toda lengua confesará y declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando. Wow. Y tu nombre exaltado será, y por siempre. Tremenda letra. Y si le metes el solo del bajo, wow, una maravilla de canción. Ese solo de bajo es una cosa maravillosa. El productor aquí se está gozando porque es músico. Es verdad, es que ese solo de bajo de esa canción de Anciano de Día es maravillosa. Pero bueno, no hablamos del solo de bajo, estamos hablando del contenido de la canción. Sí, del contenido. Espectacular. Entonces podemos concluir que es importante. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la vamos a la Biblia? Porque la carta de los Corintios, yo lo voy a leer aquí. Yo tengo Primera de Corintios, capítulo 14, verso 15, y voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, ¿qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Claro. Entonces, de alguna manera, lo que yo canto, lo que yo oro, también debo comprenderlo, debo interiorizarlo, debo entenderlo, y eso a su vez también hace ese efecto de que yo también aprenda, claro, entienda, comprenda, me acerque a Dios. Así. Todo eso tiene que hacerlo la música. Entonces no solamente es saltar y brincar y cantar el corito, este corito es para alabar a Dios. Y, qué chévere. O sea, es chévere y todo, pero las letras deben tener un contenido bíblico, claro, un contenido que me lleve más a Dios, que me acerque más a Dios, que me haga conocer más a Dios. La música también tiene ese poder, también tiene ese alcance. Y yo pienso que es lo ideal que se debe hacer cuando se canta en la iglesia. Ojo, en la iglesia. Fuera de la iglesia, no importa. Claro. O sea, en la casa, si estamos, las mujeres que les gusta cocinar y hacer los quehaceres de la casa con música, ahí queda espectacular. Baño, en el baño también. En una fiesta. En una fiesta, exacto, en una reunión social. Pero cuando nos reunimos como pueblo de Dios, a exaltar a Dios, a adorar a Dios, esa música, esa alabanza, tiene que tener un contenido poderoso que salte a Dios, que salte su obra, un contenido totalmente bíblico. Así es. Porque me viene a la mente una canción que la cantan en las iglesias, que es muy famosa. Estamos inspirados. Muy famosa, pero que tiene un contenido que es muy antibíblico, que es la canción esa, te arrebato. Ay, Dios. Te arrebato. Te arrebato los tesoros de los cielos al diablo. Hombre, ¿cómo le vamos a arrebatar al diablo los tesoros de los cielos? Si son de Dios, si le pertenecen a Dios. Entonces, es una canción que prácticamente se la estamos cantando a Satanás. Okay. Y le estamos exigiendo a Satanás y le estamos arrebatando, estamos peleando con él y sea lo que sea que dice, pero no es una canción que tiene una teología correcta. Y si eso lo cantamos en la iglesia, eso lo llevamos con nosotros, lo aprendemos, como dice Pablo, con el entendimiento lo aprendemos y está creando una mala teología en nosotros. Exacto, una mala teología. Eso es lo que consideramos que no es correcto. Y de pronto ese tipo de canciones están muy ligadas con la parte, con esa línea profética que hoy en día es un boom, que en otro momento hablaremos sobre eso. Sí. Pero mire cómo una canción que pegó muchísimo porque la gente se sentía identificada con la canción, porque es la lucha eterna de las cosas que queremos tener y no podemos tener, y esa canción hablaba sobre eso. Te arrebato mi familia, te arrebato mi casa, te arrebato mi finanza, yo no sé qué otras cosas tienes que arrebatar. Pero, yo lo que me pregunto es ¿por qué lo tenía el diablo todo eso? No, que se lo tengo que arrebatar. Eso no me deja dormir. Sí, bueno, pero lo importante es que tenemos que cantar con el entendimiento. Los músicos, incluso he escuchado músicos que toman ese versículo y también lo aplican a la parte técnica, de la música. Cuando toques un instrumento, claro, tócalo con el entendimiento. Cuando cantes, canta con el entendimiento. Sí. Pero también, bíblicamente hablando, hace referencia a eso. Claro. Hace referencia a que cuando adoremos bajo una conciencia de lo que estamos diciendo. Sí. Estamos cantando que Dios es creador, estamos creyendo que Dios es creador. Si estamos cantando de que Dios es salvador, estamos creyendo que Dios es salvador. Hay que recordar que se adora en espíritu y en verdad. Se adora en espíritu. Y en verdad quiere decir es que conforme a la voluntad de Dios, okay, y a lo que Dios ha revelado. Ok. Entonces podemos decir, Juanca, como dice las escrituras, también en la carta de Corintios, capítulo 10, que dice que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y no solamente se refiere a lo que hacemos a nivel laboral, en nuestra casa, en medio de nuestro contexto familiar, todo, absolutamente todo lo que vamos a hacer
tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y si estamos en el templo, dentro de la liturgia, mucho más rápido tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces la invitación es a eso, ¿no? De pronto a replantear. No estamos juzgando, repetimos, a aquellos líderes que lo hacen. Usted es libre, ¿no? Libre de hacer lo que usted desee en medio de la congregación. Todos daremos cuentas a Dios por las cosas que estamos haciendo. Pero les hacemos la sugerencia de que podamos replantear el contenido, podamos sentarnos con los líderes de alabanza, que de pronto no tienen ese manejo porque son jóvenes, no se han preparado teológicamente, no han hecho una escuela bíblica, porque, bueno, son jóvenes con muchas virtudes, con muchas habilidades musicales, pero no tienen esa preparación teológica que ustedes como líderes tiene. Entonces la idea es como sentarse con el líder de alabanza. Ven acá, que vas a cantar el día de hoy, muéstrame esa canción que dice Arrebato, no, sácamela de ahí. Sácala de ahí, Arrebato. Sácame esa canción. Esa canción que dice acá, ¿qué es lo que dice? Habla de Dios, habla de su creación, de sus maravillas, del poder salvador que hay en él, su sacrificio. Entonces, como tener esa tarea, ¿no? De revisar, de hacer ese filtro en las canciones. Y yo creo que en la medida que nuevamente traigamos a Dios como centro de nuestro servicio, porque en ocasiones Dios está por fuera, como lo dice la Biblia en Apocalipsis. En la iglesia de la Odisea. En la iglesia de la Odisea. Era una iglesia que aparentemente era una iglesia próspera, una iglesia que tenía de todo, pero... Una mega iglesia, pero realmente tenía a Dios por fuera de su templo. Entonces, la invitación es a filtrar. Entonces, amén. Amén. No hay nada más que decir. No hay más nada que decir, nos despedimos, los esperamos entonces bien atentos a nuestro próximo podcast. Sí. Y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en YouTube y también en Facebook. Bendiciones.